Entonces estaba en lo de la cimentación. Déjenme ver. Profesor, Sí, adelante. para el examen final, Ah, ¿cuál es la fecha de entrega? a la fecha de entrega, una semana después, ya que lo suba, el, lo voy a subir este viernes, entonces sería el lunes que viene al otro. ¿Ok? Es el parcial. No, ya va a ser el único examen. Acuérdense que nada más hago un examen. Entonces, lo subo el viernes y ustedes lo entregan el 10. Ok. Perdón. No, 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 el 10. Tienen toda la semana el 17. ¿Sí? Ujú. O sea, una semana para hacerlo. Digo Y que el está fácil, simple y sencillamente es aplicar lo que ya, en principio ya la hoja de cálculo la deberían de tener. Entonces, es la aplicación de eso, ver que la hoja pues la hayan terminado, ¿no? Con todo lo que se vio. entonces el examen parcial y el final va a ser el mismo. Solo hago un examen, Ah, tener perdone. Entonces el proyecto final. el proyecto final. A ver, nada más déjame buscar una cosa y ya lo volvemos a comentar. Espérame, porque espérame un segundito. Estaba viendo, espérame, no, es que tomé, ahí está, ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Déjame copiar este mejor. A ver, quedamos en que las clases las terminamos, déjame abrir aquí la fecha. En principio acabamos el 28, ¿no? Creo, el 26. O sea, quedan la semana que entra y dos más. Entonces, el 26 terminamos, tenemos que entregar las calificaciones 2 semanas después, o sea, la semana del 8 12. al 12. Ajá. Entonces, ustedes, de acuerdo con esto, el 3 de diciembre entregarían el proyecto. O sea que tienen un mes, ¿no? 1, 2, 3, 4 semanas. Sí. ¿Vale? Ujú. Y el examen el 17, para que no se les vaya a pasar la. Sobre todo, bueno, si tuvieran algún problema en entregar este día, me avisan. Nada más no me dejen al final porque luego me cuesta trabajo calificar. Y el problema es que en el posgrado, terminando el último día de clases, que es el 28, me parece que son 2 semanas. Este, no vaya a ser que se tenga que cerrar el 5 de diciembre, entonces yo voy a estar al pendiente, voy a preguntar cuándo es el último día de entrega de calificaciones y les confirmo la próxima semana, porque en ese caso, si yo tengo que cerrar el 5, pues, no, no podemos mover el 3. Ok. ¿Sale? Entonces ya nada más yo verifico, según me recuerdo, tenemos 2 semanas para subir las calificaciones. Pero lo ratifico y se los comunico. Pero en principio quedamos el 3.
Ujú. Bueno, entonces miren, ya prácticamente vamos a terminar. Y me falta dos cosas. Déjame empezar ya a grabar. Recording in progress. Entonces miren, nos quedamos en... Uy, estaba viendo esto. Creo que hasta aquí. Entonces, bueno, esto simple y sencillamente, ustedes ya lo conocen, es cómo responde el suelo en teoría y cómo lo consideramos nosotros en ambos casos, suelo cohesivo y granular, vamos a considerar que nuestra presión es como la del número 4, ¿no? O sea, una presión uniforme. Ustedes ven que el comportamiento es distinto en ambos tipos de suelo. Cuando la dimensión es flexible, su deformación hace que se reduzcan las presiones en los extremos. Aquí miren, en esta zapata podemos ver que en la medida que nuestro espesor sea más pequeño, pues la carga se va a ir en el centro. Es decir, este patín de la zapata no tiene suficiente rigidez como para enviar la carga hacia otros lados de la longitud de la zapata. Entonces, si esta es muy flexible, pues seguramente la carga será como la número 2. Tendremos la presión muy cercana a donde está la carga. Pero si le damos suficiente rigidez a la zapata, entonces podríamos hacer que la presión se vuelva un poco más uniforme. Bueno, finalmente, dice, el empleo de teorías refinadas que suponen un comportamiento lineal del suelo no se justifica en general para el cálculo de distribución de esfuerzos en condiciones extremas, como aquellas para las que se requiere diseñar la cimentación. En la práctica se usan dos hipótesis simplistas, o se supone una variación lineal de presiones o una uniforme concéntrica con la resultante de cargas. Es decir, en el diseño podemos utilizar esta suposición, solo que en esta suponemos que el suelo se comporta de manera lineal. Entonces, esto, digamos, nos ayudaría a revisar los esfuerzos en el suelo. Sin embargo, ya la tendencia es que tanto el suelo como la estructura se diseñen para condiciones últimas. Entonces, esto nos lleva a la teoría siguiente, que nos indicaría que buscaríamos que el suelo se plastifique, es decir, que alcance su máxima capacidad para la acción última y responda de manera uniforme. Esto evidentemente puede suceder, por ejemplo, para cargas permanentes, cargas en el tiempo, pues porque se puede agotar la capacidad y podemos ir haciendo esta redistribución. Pero, por ejemplo, en acciones sísmicas, como el movimiento es muy rápido, eso no va a dar tiempo, o pudiera ser que llegáramos a plastificar el terreno y que se llegara a desarrollar esto, pero el movimiento es tan rápido que es muy probable que no lleguemos a plastificar. Sin embargo, el criterio de diseño, suponiendo una presión uniforme, nos va a conducir a diseños un poco menos conservadores. Es decir, si ustedes revisan su zapata o cimentación con presiones de este tipo, estamos alcanzando presiones admisibles del suelo, presiones lineales. Acá no, acá presiones últimas, pero con cargas últimas. Entonces ustedes saben que en realidad los factores de carga
que le vamos a aplicar para diseñar la estructura son factores que amplifican los efectos de las cargas, lo cual no quiere decir que esas cargas existan. Es decir, son los factores de seguridad que utilizamos precisamente para evitar un daño o que nuestra estructura presente fallas durante su vida útil. Entonces, los factores, por ejemplo, que usamos en el ASTO que oscilan entre 1,3, unos 1,75, dependiendo de la norma, pues implica que vamos a aumentar considerablemente estas cargas, pero la realidad sabemos es que no van a estar actuando. O sea, para que nosotros llegáramos a provocar que el suelo fallara, digo que es posible que pueda fallar, pero por muchas otras razones, pues tendríamos que tener cargas últimas actuando en el nivel de contacto con el suelo, pues lo cual parece un poco complicado, ¿no? Entonces la teoría nos dice que nos vamos a considerar presiones últimas, que aquí se desarrolla una presión última. Si ustedes hacen el ejercicio de una misma zapata diseñada con esfuerzos lineales como estos y con esfuerzos últimos, van a ver que el tamaño de la zapata con esfuerzos últimos va a ser mucho más pequeño. Sin embargo, es muy probable que no lleguemos a tener estas presiones uniformes en el suelo. Aquí es una de las cuestiones en que la mecánica de suelos pues ha tenido que adoptar estos criterios de resistencia última. Sin embargo, es muy probable que si nosotros pensamos que la carga que tenemos es una carga sin factores, es muy probable que estemos en condiciones como estas de aquí. Entonces ahí son de las contradicciones, ¿no? Eh, Cuando nosotros vamos a diseñar la estructura, acuérdense, por ejemplo, la columna, pues multiplicamos por factores y obtenemos cargas últimas. ¿Esto para qué? Pues para evitar que nuestra estructura pueda dañarse, ¿no? Por todos los criterios de diseño que ustedes ya conocen. Si lo mismo lo aplicamos al suelo, pues quiere decir que el suelo tendría un comportamiento parecido a lo de arriba y es algo donde como que no hay mucha certeza. Entonces, aquí de manera conservadora, pudiéramos revisar nuestra cimentación en condiciones como esta y después diseñarla suponiendo condiciones como esta. Es decir, yo miré al criterio de revisar ambas dimensiones y cubrirnos. Aquí lo que más importa es que nosotros estemos cubiertos eh, en lo que estamos haciendo, en el diseño que vamos a hacer. Es decir, que tengamos un factor de seguridad nuestro, de nosotros. Acuérdense que la responsabilidad que tenemos en el diseño de una estructura va mucho más allá que, por ejemplo, la que tuviera un médico cuando opera un paciente, ¿no? En el caso de nosotros, una estructura puede contener a muchas personas en un instante, entonces la responsabilidad es mucho, mucho mayor. Solo para que lo tengan en cuenta y que en realidad cuando hagan sus diseños tengan su propio factor de seguridad que les ayude a cubrirse perfectamente, ¿no? Inclusive pensando siempre en que no somos susceptibles de equivocarnos y no nada más porque ustedes hagan todo, ¿no? Pueden delegar a alguien que les haga otros diseños ahí mismo, que alguien diseña, por ejemplo, las columnas, alguien los cabezales. Si alguien tiene un error por ahí, pues el error va a ser global. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no perderlo de vista que necesitamos tener seguridad, sobre todo pensando en la seguridad propia, la seguridad de nosotros. Bueno, eso fue un paréntesis. Dice aquí, el segundo procedimiento da presiones superiores a las que se obtienen con las hipótesis de comportamiento, ya lo acabo de explicar, aunque el primer procedimiento es el más
comúnmente usado en la práctica, se considera que la hipótesis de plastificación total del suelo reproduce mejor la situación que se presenta cerca de la falla y por lo tanto conviene usarlo para el diseño estructural de las cimentaciones. Es decir, podemos usar el primer criterio de, como dije, de comportamiento lineal sin factores de carga, con una capacidad admisible del suelo y después diseñar nuestra cimentación para capacidades últimas del suelo. Y aquí miren, vemos, por ejemplo, em, el criterio de la presión uniforme cuando la carga es concéntrica, que no hay momentos. No se alcanza a ver aquí, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ah, creo que no puedo. No, no. Aquí, aquí, mira. Ah, exacto. No, es que no lo veía. Bueno, miren, por ejemplo, aquí dice PU. Este criterio, como les dije, implica que el suelo se plastifica. Pero si este PU que tenemos con nuestros factores de carga no provoca que esto se plastifique, pues entonces nuestra teoría pues no es adecuada, ¿no? Sin embargo, la vamos a utilizar solo para el diseño. Inclusive, ustedes pueden dejar su zapata diseñada con este criterio. Lo que sucede es que les va a dar un área más chiquita. Entonces, eh, con esa área más chiquita, lo que se provocaría es que efectivamente sí se alcance a esta plastificación. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? La realidad puede ser que si la cimentación tiene suficiente rigidez, que la presión que tengamos aquí sea mucho menor porque esta P1 no existe. ¿Sí? Acuérdense que el factor de carga es un factor de seguridad que nosotros lo utilizamos, pero la carga real está aquí. ¿Sí? La carga real está aquí sin estos factores. Entonces, el suelo, pues evidentemente, se debe de comportar con factores menores, ¿no? O sin factores más bien. Bueno, cuando tenemos una excentricidad en una dirección, por ejemplo, aquí, alrededor, si esto fuera Y, esto fuera X, entonces solamente una parte de la zapata, esta de aquí, estaría trabajando con este criterio. Es decir, supondríamos que todo está plastificado y que tenemos una carga uniforme y esta carga, su resultante se opone al momento que genera la carga concéntrica. Cuando tenemos excentricidad en las dos direcciones, mi área se reduce. Ahora es esta, miren, esta de acá, que sería el caso de tener una columna sometida a esfuerzos biaxiales, ¿no? Que es lo que vamos a encontrarnos siempre. Va a ser muy raro que tengamos una columna sometida exclusivamente a carga axial. Entonces, esto sería, digamos, lo que vamos a encontrar en la realidad. ¿Qué sucede con este criterio? Que es mucho más sencillo diseñar con esto que diseñar con el otro. Sin embargo, hoy ya con toda la ayuda de las computadoras, pues podemos resolver fácilmente esto considerando las deformaciones o más bien las cargas o las reacciones del suelo calculadas con criterio elástico. Bueno, aquí rápidamente, déjame hacer ahora sí más pequeño. Tenemos las secciones críticas para diseño, que estas siguen siendo aplicables para cualquier estructura, inclusive para nosotros en puentes. La flexión está en estas caras y el cortante, evidentemente, a un peralte, ¿no? La figura que ven abajo es de un muro de mampostería, lo cual no aplicaríamos aquí, ¿no? Pero ahí está en esta figura. ¿Cómo colocar el acero? Esto ya está perfectamente establecido. Debemos de completar nuestro acero distribuyéndolo en la mayor parte
que cubra la zona cercana a la columna y el resto en la cimentación excedente, como se ve aquí, ¿no? En estas zonas. Ahora, aquí miren, eh, hoy en la actualidad ya, en los últimos años, los últimos 10 15 años, ya se ha revisado la cimentación, la influencia de la cimentación con la estructura, de tal manera que vemos la rigidez de esta cimentación, en lo cual antes no se hacía, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una zapata como esta y estamos suponiendo que está empotrado el edificio, cuando le pongamos la cimentación, pues la vamos a meter completita con sus resortitos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que vamos a encontrar si efectivamente la zapata alcanza alcanza a rigidizar y que nuestra columna desarrolle el momento que le está llegando cuando lo consideramos empotrado, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando tengamos una cimentación de este tipo. Seguramente esta zapata no va a ser suficiente para empotrar y entonces vamos a tener que meter alguna trave o contratrave que ayude a tomar ese momento. Bueno, por cortante, pues son los mismos criterios que utilizamos para edificación. Casos de pueden ser lo mismo, ¿no? La revisión por penetración y el diseño por corte por fuerza cortante. Bueno, aquí miren, vemos, por ejemplo, cómo le podríamos ayudar a nuestra zapata con estas traves de liga para tomar o restringir a la columna y ayudarle a tomar el momento que estamos suponiendo. En el área abajo, esta trave que va ligada a la zapata, que normalmente le vamos a llamar contratrave, esta de aquí va a tener rigidez suficiente como para que podamos considerar que la estructura está empotrada. Estas de acá pues, son las típicas, ¿no? Esto ya es para edificación, pero pudiéramos ver que el empleo de elementos como esta figura que dice contratrave, pues puede ayudar, por ejemplo, a que mi zapata trabaje de mejor manera, ayudándose con la zapata adyacente. Esto puede aplicar, por ejemplo, en el caso de puentes que estén muy pegados a, a zonas de vivienda, por ejemplo, puentes urbanos, donde mi cimentación pueda quedar excéntrica, ¿no? Hay muchos casos donde, por ejemplo, eh, si ustedes se dan una vuelta ahí en la Avenida Constituyentes por el Colegio de Arquitectos, en esa zona se hizo el cablebús. Pues resulta que metieron una zapata, no quisieron meterse en el panteón, la zapata está por fuera y la columna está casi por dentro, o sea, la columna se mete un poco al panteón por arriba, pero la zapata está por fuera, ¿no? Entonces, la solución pues no es una de las mejores y son cosas que deben de revisarse perfectamente bien antes de hacer soluciones como esa, ¿no? Es decir, la columna está excéntrica y eso pues la verdad que pues no es muy recomendable. Bueno, déjenme ver aquí. En esta, nosotros para modelar antes el diseño de la cimentación pues, era un poco más complicado porque teníamos que hacer todo a mano. Este, Hoy en día el uso de los programas nos va a permitir suponer camas de resortes para simular el suelo. No, 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 no hablo de interacción suelo-estructura, simplemente hablo de una modelación muy sencilla
para suponer que mi cimentación está apoyada en una cama de resortes. Estos resortes van a responder en función de la carga que yo les aplique. La ventaja que me da esto es que puedo suponer la rigidez de la cimentación, entonces de alguna manera ya la considero. Estos resortitos son resortes prácticamente elásticos que nos van a ayudar a verificar cómo anda nuestra cimentación. Cuando nosotros hablamos de interacción suelo-estructura, estos resortes deben de considerar otras cosas. No resortes como estos que, por ejemplo, van a estar asociados a la carga y a la deformación que tenga el suelo en esa zona. Es decir, si yo conozco cuánto se va a sentar esto, por ejemplo, aquí abajo, si esto es mi deformación, bueno, la de abajo, sí, la de arriba, si esta es mi deformación, tengo esta deformación, si conozco la carga, puedo dividir la carga en esta deformación y me va a dar una rigidez. Esa rigidez me va a servir para modelar el suelo y suponer que la cimentación está apoyada en estos resortitos con estas rigideces. Entonces podemos hacer una correlación entre la carga y la deformación y verificar que efectivamente se nos dé esa deformación. ¿De qué va a depender eso? De la rigidez de la cimentación que tengamos. Si nuestra cimentación es muy flexible, pues no vamos a poder hacer que esto se tenga un comportamiento prácticamente uniforme, eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, con base en esto, la gente de mecánica de suelo, los especialistas, hacen pruebas que hoy en día ya hay otros métodos para determinar esto, pero el que se usaba antes era una prueba de placa, una placa de un pie por un pie, donde se aplicaba una carga que se iba aumentando. Entonces, en realidad aquí lo que teníamos sería una presión. Se medía la deformación del suelo y se graficaba, como se ve aquí, ¿no? O sea, esta carga, perdón, esta curva me representa una relación de un esfuerzo que sería el producto de P entre uno por uno, es decir, P entre un área de un pie por un pie, lo cual me da un esfuerzo, y este esfuerzo me genera una deformación, como se ve aquí, ¿no? Entonces, la secante de esta gráfica me representaría la rigidez del suelo, pero rigidez elástica. Aquí, como ustedes saben, esta rigidez, al aumentar la fuerza, pues puede ser que tengamos un movimiento súbito y cambiar completamente, ¿no? Entonces, aquí estamos dependiendo de valores que no hagan que el terreno se comporte de manera inelástica. Entonces, esta prueba nos sirve para determinar lo que nosotros llamamos el módulo de reacción del suelo, que nos va a ayudar a generar estos resortes de aquí. De alguna manera, la gente de mecánica de suelos aprovecha esta información y nos va a dar una rigidez que pudiera ser una rigidez dinámica. Simplemente esta rigidez, insisto, es para poder modelar nuestros resortitos y poder diseñar la cimentación y aprovechar el modelo para verificar si tiene la suficiente rigidez como para decir que sí me va a empotar a la estructura. En caso de que no tengamos esa rigidez, pues vamos a tener que cambiar las dimensiones de la cimentación. Entonces, este dato es importantísimo, pero son datos eh, lineales que nos van a permitir hacer un modelo donde podamos incluir nuestra cimentación, como el modelo que les mostré del edificio con resortitos, ¿sí? Pero solamente va a ser en rango elástico. Si me da tiempo, en las próximas clases les voy a comentar algo sobre la interacción sobre la estructura para que vean ustedes la diferencia. Bueno, esto que tenemos aquí lo podemos aplicar en las losas de cimentación también. Eh,
Bueno, aquí. Por ejemplo, esto pudiera parecerse a una viga. eh, Déjenme dibujarlo aquí en PowerPoint para que me comprendan lo que voy a decir. O sea, anteriormente las cimentaciones se hacían con métodos aproximados. Imaginemos que tenemos aquí una zapata que tiene una serie de cargas aquí, pensando que aquí viniera la columna, aquí otra columna y aquí otra. Entonces vamos a pensar que estas tienen, por ejemplo, vamos a pensar la carga uno, aquí la 2, o sea, cargas, y aquí la 3. Y nosotros sabemos que aquí abajo mi suelo responde así, o sea, va a reaccionar. Aquí la voy a poner una carga uniforme. En realidad, pues esta carga que estoy colocando aquí, pues depende ¿cómo se dice? De la rigidez de la cimentación. Bueno, es decir, bueno, la voy a poner aquí. Sí. Entonces, si mi cimentación tiene suficiente rigidez, pues es evidente que va a poder lograr que nuestra carga sea la misma en todo. Solo imagínense que esta, esta trave que vemos aquí es lo suficientemente rígida, lo suficientemente grande para hacer que todo trabaje de manera uniforme. Imagínense ustedes que tienen un elemento, como si fuera este un elemento muy rígido, con un poste aquí y ustedes con ese elemento golpean el suelo. Entonces, ¿qué van a lograr? Pues que si ese elemento no es muy grande, pues que todo el terreno se hunda de la misma manera. Ahora, ese mismo concepto apliquémoslo a esto. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vamos a tener una carga, digamos, voy a poner una carga Q minúscula, o digamos en fuerzas, tonelada por cada metro, ¿no? Así, una carga uniforme, así, ¿sí? Oh, aquí quería poner esto, Q minúscula, así. Es decir, que en principio esta Q debería ser la carga uno, la carga 2, la carga 3 entre toda la longitud. Si ustedes hacen esto, ahora vamos a hacer el modelo. ¿Cómo idealizarían esto? Bueno, pues sería una viga, así, que tendría, la voy a idealizar como sería, como se hacía antes que tuviéramos computadoras, lo íbamos a hacer así.
Me refiero antes, no hace muchos años, hace 40 años. Mm. Entonces, fíjense, ¿cómo voy a idealizar esto? Pues sería tener una viga sometida a una carga y con unos apoyos. A ver, déjame ver si aquí tengo triángulo al revés. Así, así miren. Entonces, esto era como se suponía antes. Así le hacíamos así hacíamos la cimentación. Y va a lo siguiente. Imagínense ustedes que hacen que la Q sea igual, le voy a poner Q igual mm, a P1 más P2 más P3 entre L. Así, imagínense que eso es lo que vamos a suponer, ¿no? Si esta es rígida, nuestra Q sería la carga 1, 2, 3 entre L. Entonces, siendo L la longitud total de la cimentación, o sea, la longitud desde aquí hasta acá. Entonces, esto vamos a poner un poquito más para arriba. Así. Y aquí sería L. Entonces, tenemos que la Q que tendríamos aquí sería esta carga uniforme. Siendo así, pues vemos que esta tiene mucha rigidez y provoca que toda la carga sea uniforme. Entonces, si ustedes resuelven esta viga tal cual está aquí con este modelo, si resolviéramos esta viga, pues tendremos aquí unas reacciones. Esto ustedes lo pueden hacer y van a ver lo que van a obtener. O sea, vamos a obtener unas reacciones asumiendo ahora, bueno, voy a resolver mi viga, pues ya sé que tengo esa carga, ahora la resuelvo y obtengo los momentos de diseño. Entonces resulta que aquí voy a obtener la reacción 1, aquí la 2 y aquí la 3. R2 y R3. R3, ahí está. ¿Qué es lo que sucede? Digo, evidentemente esta viga, pues ustedes la espejean, pues van a verla que es una viga común, ¿no? O sea, como las que ustedes han resuelto infinidad de veces. Es decir, si yo la pego aquí, miren, solo para que quede claro, y está el agua así. Esa es mi viga común. Bueno, ahí se voltearon la letra, ¿no? Pero imagínense, esta es mi viga volteada, pues ya la saben resolver. Entonces, ¿qué sucede? Lo voy a borrar, ¿no? Solo era para que se dieran cuenta. ¿Qué sucede? Pues que la R1, R1, vamos a ponerle aquí, va a ser, déjame ver aquí,
va a ser diferente a la P1. Es decir, esta y esta no son iguales. Esta y esta no son iguales. Esta y esta no son iguales. Ninguna de las reacciones coincide con las cargas. Las reacciones no coinciden con las cargas. Y esto es el problema que tenemos con la cimentación. Es decir, si nosotros solemos la viga al revés, pues resulta que nuestra P1 no va a coincidir con esta. Entonces, pues el problema no es tan sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Así como le puse estas flechitas, pues ahora nuestro sistema, para que coincida, en lugar de que yo tenga esta flechita, pues aquí voy a tener un resorte. Es decir, si yo esto, déjame copiar esta. Esto lo vamos a borrar. Entonces, si en lugar de esto, ahora pongo aquí, vamos a pensar solo para que sea rápido, le voy a poner aquí, por ejemplo, a ver, voy a poner un igual. Ahora sí, no, se ve muy feo. O sea, quiero intentar dibujar un resorte. A ver, déjame ver si puedo. Ah, bueno, lo voy a hacer a mano. Entonces, mire, entonces, si yo quisiera resolver de mejor manera mi cimentación, la manera anterior, esta de aquí, es la que se hacía antes. Así se resolvía. ¿Y qué pasaba? Que hacíamos una diferencia de este con este y hacíamos como un reparto. Había métodos, uno de ellos era un método de Newmark que nos ayudaba, resolvíamos la viga primero así y después la diferencia la íbamos mandando al siguiente apoyo y así hasta tener un equilibrio, ¿no? Bueno, hoy en día es más sencillo, pues porque esto me va a quedar así. Entonces, en lugar de tener una carga uniforme, pues voy a tener aquí unos resortitos que me van a dar una carga hacia arriba. ¿Y qué va a pasar con esta carga? Pues evidentemente, pues no va a ser igual en todos los resortes. Aunque los resortes tengan el mismo valor, la reacción de aquí, pues va a ser diferente. Entonces pudiera ser, por ejemplo, que aquí tuviéramos yo no lo puedo tomar, pero vamos a pensar aquí, que tuviéramos una carga así, aquí otra así, bueno, pero derecha. Aquí al centro del claro, donde ya me estoy alejando de la zona de influencia de la carga, a lo mejor la carga sería así. Entonces, estos valores que tenemos aquí, pues son dependientes de la rigidez que tenga el suelo. O sea, a lo mejor así serían las reacciones. Esto es lo que nos vamos a encontrar en la realidad. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues verificar que éstas no sobrepasen la capacidad del suelo. ¿Sí? Entonces, esto sería más o menos lo que nosotros vamos a hacer. Aunque pongamos la misma rigidez del suelo, suponiendo, vamos a pensar que el suelo tiene la misma rigidez, que tiene el mismo comportamiento, que todos los resortes van a ser igualitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando esta carga se apoye en estos, en función del tamaño de este elemento, le voy a llamar contratrave, y creo que ya se entiende por qué. Y le voy a poner contratrave.
contra. Este elemento que le llamamos contratrave. ¿Por qué le llamamos contratrave? Pues porque aquí estamos viendo, miren, aquí, que este elemento trabaja al revés que una viga. Si esto lo volteo, este es el trabajo de una viga. Pero como está al revés, pues en nuestro español, pues le llamamos contra, porque está trabajando de manera contraria a una trave. ¿Sí? Entonces, así le vamos a llamar, contratrave. Entonces decía, si esto, el suelo me genera los mismos resortes, entonces estamos dependiendo de la capacidad de la contratrave para que estos resortes trabajen de manera uniforme, lo cual pues va a ser muy difícil porque necesitaríamos una rigidez infinita para que estos resortes trabajen igual que esta zona de acá. Pues, normalmente vamos a ver que aunque tengamos que la cimentación tenga peraltes bastante robustos, pues lo que vamos a encontrar es de que vamos a tener variaciones en la zona de los esfuerzos del suelo. Eso es en teoría, pudiera ser la realidad, que efectivamente todo esto trabaja igual. En la medida que esto es más largo, el claro es más largo entre las cargas, pues es evidente que habrá una zona que trabaje mucho menos. Las zonas que trabajaran más serán cercanas a las columnas. ¿Sí? Entonces déjame ponerle aquí, a ver qué clase vamos, 38. Déjame guardar esto, ponerle, vamos a ver aquí, clase 38. Ahora esto mismo aplicaría, por ejemplo, para una losa. Entonces, si yo tengo una losa, ahora esto ya no lo pongan a una sola cima. Esto puede ser así, miren, por ejemplo, podemos tener aquí yo lo dibujé así, pero imagínense que tenemos una zapata y aquí su complemento, ¿no? Así, para dar el peralte total. Esta sería mi cimentación. Lo que estoy modelando es esta sección, sería esta de aquí. El elemento vertical le vamos a llamar contratrave, el horizontal la zapata. Entonces, esto sería mi cimentación. Ahora, aquí yo le puse un solo resorte en esta dirección que consideraría el ancho total. Esta misma puedo ponerle resortes también en la otra dirección, así mismo, para que trabaje de mejor manera y que veamos la influencia también de esta rigidez y de esta, ¿no? Entonces, esto nos puede servir para analizar nuestro elemento de mejor manera, considerando exclusivamente los resortes de la mecánica de suelos, ¿no? O sea, esto pensando que es un trabajo elástico. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahora me regreso a la presentación. No está, no. Yo no sé ni dónde está. No están más. Estamos aquí. Aquí, miren. Entonces, miren, explicando eso, ahora, si tuviera una losa, pues hacemos lo mismo. ¿Qué va a pasar con la losa? Bueno, la losa, evidentemente, pues necesitamos peralte para dar rigidez, ¿no? Entonces, una losa maciza, pues no nos va a servir porque no va a tener mucha rigidez. La rigidez depende del H. Si esta H es pequeña, pues no nos va a servir. Pero si tengo una cimentación hecha con un cajón, por ejemplo, esta losa de cimentación y sus contratraves, esto tiene mucho mayor rigidez que una losa como esta, que sea una losa con peralte pequeño.
Estas losas, aunque sea aligerada, que tenga un peralte, pues su rigidez va a ser mucho menor a que si metemos esta cimentación, ¿no? Con las contratraves. Ahora, si usamos un cajón como este, que es usado mucho en edificios, igual en el puente podemos usar un cajón como esto, pues este cajón ya tiene una rigidez más grande y me va a ayudar muchísimo a darle la rigidez que quiero a mi estructura, ¿no? Aunque es muy raro que en un puente usemos un cajón como este, ¿no? Este cajón es para edificios, pero sí podemos usar un cajón como este donde tengamos la losa, una losa arriba, el peralte de las contrataves me da la rigidez, tenemos contrataves en dos direcciones y eso me provoca que nuestra cimentación sea bastante rígida y que el suelo se comporte adecuadamente. Aún así, es muy difícil que en las zonas centrales de los tableros tengamos la misma reacción que cerca de la carga. O sea, va a ser muy difícil porque necesitamos una rigidez infinita. Bueno, el análisis de las losas de cimentación lo vamos a hacer parecido, es suponer igual una cama de resortes y así lo vamos a poder resolver. Podemos usar inclusive elementos finitos donde podamos proponer la losa como un elemento shell y resortes para considerar el apoyo del suelo. Y con eso podemos diseñar. Hay otra cuestión, la última que no comenté. Aquí, bueno, déjenme, acá, miren, acá lo comento. Aquí. ¿Qué pasa en el caso del sismo? Cuando viene el sismo, lo que va a provocar es que algunas reacciones en el suelo se disminuyan por el efecto del volteo que me va a generar el sismo. Es decir, si el sismo viene en esta dirección, hacia la derecha, pues resulta que va a generar compresiones en esta zona y tensiones acá. Si esas tensiones son mayores que lo que manda la carga de gravedad, que está actuando, en este caso que serían todas las cargas muertas permanentes, más una carga viva para sismo, si eso pasara, aquí se formarían tensiones y evidentemente los resortes no pueden tomar tensiones. Entonces, deberíamos de considerar que este elemento debe de ser un elemento que tome cero tensiones y que tome puras compresiones. Por ejemplo, el programa SAP ya tiene en las últimas versiones maneras de considerar los resortes, inclusive ya tiene, ustedes pueden poner una zapata, le pueden dar el valor del resorte y le indican que ese resorte eh, va de cero al valor máximo. Y cuando el programa encuentra que el resorte tiene tensión, pues no lo considera y lo redistribuye. Pues eso ya también mejora mucho los análisis. Entonces, bueno, me voy ahora a la siguiente que sería las pilas y los pilotes que serían, estos son los más usados en el caso de diseño de puentes. Nos vamos a encontrar los pilotes, que son elementos con secciones pequeñas, máximo del orden de 60 centímetros. Algunos han fabricado pilotes hasta de 80. El problema es que luego no hay máquinas que los puedan colocar dentro del terreno, pero normalmente son dimensiones pequeñas, del orden de 60 centímetros como máximo. Y las pilas, ambos elementos transmiten la carga desde la superficie hasta algún estrato más abajo. La diferencia del pilote y la pila es que la pila tiene dimensiones más grandes y se hace directamente en el terreno, es decir, se va a hacer una perforación en el terreno, se va a colocar el acero, una vez que ya esté en el acero, se coloca el concreto y listo. Evidentemente, se depende mucho del tipo de terreno que se tenga, de tal manera que si el terreno es muy malo,
pues vamos a tener que simbrar inclusive, ¿no? O, por ejemplo, si estuviéramos en el mar y queremos hacer una pila, pues vamos a tener que usar alguna cimbra metálica para poder hacer el colado dentro del mar. Aquí vemos la diferencia bueno, del primero que dice que es un pilote de punta, eh, dice mecanismos de resistencia de un pilote. Vamos a tener la mayor parte de un pilote de punta se va a ir precisamente en la punta y parte se va a ir por fricción. Algunos consideran exclusivamente la resistencia de punta y desprecian la resistencia de fricción, ¿no? Esto sería en el caso de punta. El trabajo puede ser simultáneo o puede ser que se presente uno y que el otro se presente después. Por ejemplo, aquellos pilotes que se espera que penetren o que bajen a la capa dura, entonces ahí ya su trabajo cambia. Dentro de estos pilotes, básicamente vamos a tener dos tipos. Un pilote de fricción, que normalmente se ha utilizado en la Ciudad de México por el problema del terreno que tenemos. Este pilote se adhiere al terreno y se cuelga de él, o al revés, el suelo se cuelga del pilote. Cuando baja el suelo, pues el suelo tiende a bajar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que baja también al pilote, ¿no? Es decir, se va junto con el terreno. La resistencia o la capacidad de carga del pilote va exclusivamente por las caras laterales, por la fricción que se genera alrededor del pilote. El problema de estos es que sísmicamente pudiera vencerse esta fricción y que en el caso de un sismo no trabaje. Precisamente por el incremento del esfuerzo, pues, se vence la fricción y puede ser que ahí falle, ¿no? De ahí que muchas de las recomendaciones de mecánica de suelos es que cuando tengamos pilotes de fricción y un cajón, por ejemplo, que la capacidad por sismo o la tomen todos los pilotes o la tomen la losa, lo que sea más desfavorable, ¿no? Bueno, el otro tipo de trabajo es exclusivamente cuando el pilote ya se apoya directamente en la capa dura, el suelo va a tender a bajar. Hablo de la Ciudad de México, ¿no? No siempre sucede esto, ¿no? Solo en la Ciudad de México, con los hundimientos, si tenemos pilotes de punta, el terreno sigue bajando. ¿Y qué pasa? Pues que el pilote se queda arriba. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el Monumento al Ángel de la Independencia. Si ustedes se fijan, cada año tiene más escalones, pues, porque el suelo se hunde y el monumento pues queda arriba, ¿no? Entonces, ahí tenemos el efecto de usar pilotes de punta. Su uso en puentes es bastante frecuente. Tanto este como el de fricción son muy usados en puentes, ¿no? El trabajo, ustedes saben que los pilotes pueden trabajar con sus bulbos a lo largo de todo el fuste, a lo largo de toda su altura, porque la influencia de todo el perímetro, pues hace que la carga se vaya repartiendo en toda la longitud, de tal manera que su bulbo es de esta manera. En el caso de los pilotes de punta, pues la carga se va transmitiendo en la punta y en esas zonas donde vamos a tener la mayor concentración de los esfuerzos. Aquí es bien importante que estos pilotes no estén tan cerca, precisamente pues, para que no se intersecten los bulbos de presión y se reduzca la capacidad de pilote. Si estos pilotes están muy cercanos, pues se va a perder capacidad de estos pilotes, de tal manera que si los separamos, pues, el bulbo haría que tengamos una zona mayor de esfuerzos. Si nosotros los juntamos, pues esa zona se reduce y la capacidad evidentemente es menor. Bueno, vamos a ver. Aquí miren. En el caso de los pilotes, vemos que el pilote se va a hincar por percusión, es decir, con un golpe de un martillete.
Este golpe pues, va a hacer que baje hasta llegar a la posición que indique proyecto. Normalmente, eh, en la mayoría de los casos, se hace una perforación más pequeña que el tamaño del pilote para que éste pueda entrar perfectamente bien. Si se hace la perforación más grande, ¿qué sucede? Que puede entrar y puede ser que no se genere esta fricción en las paredes laterales. Entonces, si se pasa de tamaño del agujero, pues el pilote no va a servir. ¿Qué es lo que sucede? Estos pilotes se van a hacer por tramos, normalmente de 6 metros, se van de 6 en 6, de tal manera que aquí arriba va a tener una placa de acero, el siguiente pilote se va a soldar aquí y se vuelve a hincar, así hasta llegar al tamaño o a la profundidad correspondiente. Más o menos esta es la secuencia del hincado de los pilotes. En el caso de las pilas, como se ve aquí en el lado derecho, aquí dice pilote fabricado. Nosotros en México le decimos pila. Esto es de un libro español, pues ellos le dicen pilote, ¿no? Nosotros aquí por el tamaño, pues le vamos a decir pila. Entonces, estas pilas vamos a hacer la perforación. Si el terreno es muy bueno, simple y sencillamente se hace una inspección. Hoy en día se usan cámaras, se baja una cámara y se ve todo esto, ¿no? Si eso está limpio, perfecto. Si no, se tiene que bajar a alguien para que limpie esto, sobre todo de los caídos. Acuérdense que cuando es una perforación, esto va a quedar, va a haber caídos y puede ser que aquí se quede con material que se cayó de las paredes. Imagínense ustedes que están haciendo o van a colocar un taquete en la pared, meten ustedes la broca con el taladro y si ustedes observan, se queda polvo en la perforación, pues polvo del que ha sido producto del giro de la broca, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo. Pues, y aquí peor, ¿no? Porque como la broca es vertical, pues evidentemente, pues esto va a tener caídos. Entonces, pues, siempre habrá que revisar que quede sano el terreno y todo eso. Aquí vemos tipos de pilotes que se han utilizado, pilotes de madera. Estos se usaron muchas estructuras de la colonia de México, pues tienen pilotes de madera. Digo, se usaron mucho pues, para contener el hundimiento, ¿no? Luego aparecen los pilotes de sección metálica, de perfiles H, tubulares, inclusive estos rellenos de concreto. Las pilas o pilotes de colazo en el lugar. Aquí dice, esto no agrega mucho caso, entre 30 y 50 centímetros. Esto no es cierto porque no se puede hacer una perforación tan pequeñita porque no hay manera de inspección, ¿no? Entonces, esto, si alguna vez se hizo, hoy en día no es factible. Es preferible usar un pilote fabricado y colocado con una máquina. Bueno, aquí viene pilotos prefabricados. También se usan en las cimentaciones pilotes que pueden ser segmentados. Esto, por ejemplo, de los pilotes segmentados se usa mucho en renivelaciones. Se usan segmentos de pilote que se van penetrando y después se les coloca un cable por dentro, cable de acero preesforzado, se rellena de concreto y se tensa, o se tensa primero y después se rellena. Entonces pueden hacerse pilotes como dije, de 6 metros o pilotes con segmentos. Aquí vemos, por ejemplo, eh, unas pilas. Del lado izquierdo vemos la máquina que
hace la perforación, ya se está introduciendo el acero y posteriormente, una vez que ya se colocó el acero, se coloca el concreto y listo. El colado se hace directamente contra el terreno de la excavación. Entonces, con eso quedaría nuestra pila, ¿no? Del lado derecho vemos cómo se está colocando ya el acero en la perforación. Normalmente estas pilas pueden dejarse el acero y simplemente se empalma en la parte superior y se puede continuar la columna. Si el terreno es bueno, pues podemos decir que el empotramiento está aquí. Como decía, difícilmente vamos a decir que este terreno empotre a la columna. Entonces nos vamos a ir un poquito más abajo para decir que ahí está empotrada ya la columna. Entonces este elemento puede ser continuación de la estructura. Eso, digamos, es una solución bastante buena cuando hacemos la pila y continuamos la columna, ¿no? Entonces eso puede ser una solución bastante. Aquí en la parte de arriba se están haciendo también son pilas, pero esta foto no sé ni por qué la tengo ahí. Aquí miren otra. Estos son para edificación. Tenemos ahí la perforación, tenemos el terreno, se ve bastante bueno el terreno. Y les voy a mostrar otra por ahí. Bueno, esta misma, me adelanto, miren, cómo se está inspeccionando la pila. Vean ustedes el terreno bastante bueno. No se ve que se esté desgajando, que haya caídos. Evidentemente, el- nosotros teóricamente pensamos que la excavación es como lo que se ve aquí abajo, pero la realidad es que cuando se excava se pueden encontrar piedras, o sea, muchas capas distintas, de tal suerte que la perforación no va a quedar uniforme. Bueno, me regreso acá. En el caso de la figura anterior, esta, mira. Si ustedes observan aquí, existen en la parte de arriba unas vigas metálicas. Cuando se baja el acero, este acero se debe de colgar de, de estas vigas precisamente para que no se apoye. ¿Qué sucede si se apoya? Como la longitud del armado no es pequeña, podemos provocar que la pila se deforme y se recargue contra las paredes, es decir, que existe un pandeo del acero. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque si se llega a apoyar, se puede pandear. El acero, aunque si ustedes lo observan de manera local, pues van a ver que el acero es muy rígido. Pero vean ustedes aquí este armado de esta pila, vean cómo es flexible. O sea, imagínense esto, ya que esté dentro de la perforación, pues es evidente que se puede deformar fácilmente. Por lo tanto, tenemos que dejarlo suspendido para que no tenga problemas de pandeo y falla en algunos elementos, ¿no? O que quede sin recubrimiento en contacto con el terreno, etcétera. Ya la mostré. Aquí está otro. Fíjense aquí, el terreno no es tan bueno. Aquí lo que se usó cuando el terreno no es muy bueno y tenemos que irnos más abajo, pues hay que usar, como si va a haber caídos aquí, normalmente se usan algún material que contenga el terreno. Eh, Hoy en día se sigue usando el lodo bentonítico. En algún momento, no recuerdo en qué año, empezaron a salir otros materiales que eran no tan contaminantes, pero parece ser que son muy caros. Entonces, actualmente se sigue usando el lodo bentonítico, a pesar de que es contaminante, pero pues los materiales
nuevos, pues resultan ser bastante costosos. Entonces, ¿cuál es la idea del lodo? Una vez que ya se está colocado el acero, pues el lodo contiene el terreno y evita que haya caídos. Se coloca un tubo que va hasta abajo hasta llegar a la parte inferior de la pila, y a partir de ahí se empieza a inyectar concreto. El lodo bentonítico va subiendo por la aparición del concreto abajo y se va recuperando ese lodo, se guarda en tambos para utilizarlo nuevamente. Tiene varios usos, no recuerdo cuántos usos le dan. Ustedes aquí ya ven en la misma pila, pero ya colada, miren. Bueno, esta me la pasó. En esta, miren, vamos a ver, aquí vemos, eh, este puente me parece que es el puente Tampico. Vean ustedes las, los pilotes, que son pilotes prefabricados, hechos ahí en el lugar. Ven ustedes cómo están apilados y listos ya para el montaje. Miren, aquí ven el transporte. En el caso de estos pilotes que son de sección eh, pequeña, pues resulta que el transporte puede ser un problema en su manejo, puede hacer que los dañe, que los fracture. Entonces hay que revisar el pilote para las condiciones de transporte y montaje inclusive. En muchos casos, estas condiciones rigen más que el diseño por las cargas que va a soportar, porque en realidad el pilote va a estar confinado por el terreno. No va a tener el problema de pandeo como una columna, sino que el terreno pues, lo va a confinar. Entonces, simplemente podemos decir que va a estar sometido a carga axial. Con la modelación que hagamos de los tipos de pilotes, suponiendo resorts horizontales, pues vamos a tener un mejor diseño, pero normalmente no va a regir, sino que estos son los que realmente nos van a decir si el acero es suficiente. Entonces, estas condiciones son importantes revisarlas. Inclusive los ganchos de izaje donde se van a izar para montarlos, también es necesario revisarlos. Aquí ven ustedes aplicación de pilotes de acero. Esta fotografía también es muy viejita, ustedes la pueden ver por el color, pero son estructuras eh, hechas con pilotes metálicos. Acá otra, esto es en el metro de la Ciudad de México, la línea 9. Ven ustedes todos los pilotes y le vean las máquinas, ¿no? Vean la cantidad de pilotes. Esto es para la cimentación. Una vez que ya están colocados son pilotes de fricción, estos se descabezan, se deja el acero descubierto y se conecta con la cimentación. Más o menos esta es una o dos formas de cómo armar los pilotes de fricción, los pilotes que o inclusive los de punta. En el caso de los pilotes de punta, a veces se les deja una placa para proteger precisamente porque van a penetrar en la punta. Entonces, pero como van a ser pilotos hincados, pues hay que reforzar esta zona y la cabeza. Esto es fundamental porque aquí es donde se golpea y aquí es donde va penetrando. Entonces, en ambos debemos de cuidar mucho la punta y dónde va a ir el golpe. Bueno, hasta aquí le voy a dejar, jóvenes, que ya me tengo que ir a la oficina para la siguiente clase. Y nos vemos el próximo lunes. Si hubiera algún cambio, yo les aviso. Si no tienen inconveniente, parece ser que ya no va a haber clases presenciales, pues nosotros terminaríamos así, a menos de que haya ¿cómo se dice? Que me digan que hay que ir. Ya les avisaría. ¿Sale, jóvenes? Hasta aquí le dejo y que tengan un buen cierre de semana. Profesor. Recording stop.